interesante el tema. Entonces, Cristian termina, me da el paso, y la verdad es que no inspira tú hablar de los 52 años de INTEC y de lo maravilloso que ha sido el trabajo realizado por INTEC, que es mucho más que la excelente escuela de economía, que está adelante, muy adelante en lo que es la ingeniería robótica, una cosa maravillosa. Pero ya habrá algún día que vamos a tener que invitar al rector, porque la verdad es que esto de la reforma fiscal es demasiado importante, y yo cedo a la tentación que me deja Cristian, porque mire, usted puede ser un excelente economista, un excelente financiero, un gran empresario, puede ser incluso hasta un buen ministro. Ahora, no necesariamente usted es un buen comunicador. Y en el mundo de hoy, la comunicación es demasiado importante. ¿Qué está pasando? Bueno, no está ocurriendo nada exagerado, porque si usted revisa los tiempos en que en un país se ha hecho una reforma verdadera, este nivel de oposición es más o menos, minutos más, minutos menos, lo esperado. ¿Por qué? Porque me está sacando el dinero del bolsillo. Con la agravante de que gracias a nuestros empresarios, a nuestra clase política, a nuestros trabajadores, este país ha avanzado. Y ya en este país la clase media hace tiempo que pasó el 38-40%. Que hasta hace 20 años éramos un moridero de pobres, con una clase media de 18, 25 y me estoy pasando. ¿Qué ocurre? Que en toda reforma fiscal el sector más afectado es la clase media. ¿Y quién es que activa la vida social, política y comunitaria? La clase media. ¿Cuántos obreros fueron a las vistas públicas? Yo no vi ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque si es obrero y es un hombre pobre, está trabajando. Todo el que estaba ahí tiene la capacidad de o ser independiente o poder pedirle a su patrón como clase media un día para ir a las vistas públicas. Entonces, ¿qué pasa? En este país ya la clase media supera el 40% y cuidado, y esa clase media está haciendo lo que hace en todos los países cualquier sector social cuando es afectado, o protestar. Chiquito están los cacerolazos. Luego está el problema, que este proyecto de reforma fiscal se centra mucho con demasiado en el ITEVIS. Y el ITEVIS es una cosa mortal para las grandes mayorías, pero sobre todo para esa clase media, porque el pobre, ya ustedes escucharon el relato del gobierno, con una serie de facilidades, incluido el aumento del salario mínimo, protección de diferentes. Donde está el problema es en esa clase media, bajita, hacia arriba. Pero hay un problema. Este gobierno se atrevió a hacer lo que no hizo el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Y es algo que en los momentos de Leonel y sobre todo de Danilo, uno decía mucho aquí, recuérdenlo, Cristiano, hoy no vamos a revisar las exenciones. ¿Qué es lo que uno decía? No, espérate, ven acá, vamos a revisar. Yo hace 5, 10, 15, 20 años que te estoy dando unas excepciones, pero las exenciones no son ad vitam como la presidencia de Bosch en el PLD. Yo te doy una y la voy a revisar. ¿Y qué uno pedía en esos intentos de Danilo? Vamos a revisar las exenciones porque no es justo, porque las exenciones son para que un sector arranque. No, si el sector arrancó y va viento en popa, vamos a sentarnos a conversar. Entonces quizás tiene que haber también en las exenciones una gradualidad. Ahora, este país, este gobierno y su presidente ha tenido los jardines colgantes de Babilonia para enfrentarse a ese sector poderoso y no huir hasta ahora. Porque cuando Danilo lo quiso hacer, el Conde le montó un partido político paralelo y hacían unos almuerzos con líderes de opinión, y este país se mantuvo durante un tiempo
incluso a Lionel le tocó algo de eso, que parecía como que iban a tumbar el gobierno. Yo una vez yo entrevisté en mi matutino a un presidente del CONED y en 45 minutos no hablamos ni una palabra de empresariado, producción, costo de producción, inmigración, mano de obra. No, todo fue desbaratando al gobierno, porque el sector estaba dolido. Ahora este gobierno tiene la clase media en contra, el sector de las élites productivas en contra, porque está haciendo algo que si no lo hace ahora en estas circunstancias, lo va a tener que hacer en default este gobierno o el que venga en el 28. Y eso usted se lo pregunta a todos los economistas, desde Magín, Andy Dauajer. Por eso, toda la gente racional, no fanatizada, está de acuerdo en algo. Se necesita hacer una reforma fiscal en el país hace 15 años. Y en los últimos 10, es más, en los últimos 4, después de la pandemia, después de Rusia, Ucrania, es aún más urgente hacer esa reforma. Pero ve qué vaina, una reforma fiscal no es un poema de esto que leímos de José Ángel Buesa, ni la última canción, el último vals de Joaquín Sabina, no. Es un yo joderte la vida, ciudadano, te voy a dar por donde te duele. Entonces el gobierno tiene que ver de qué manera maneja el relato, de qué manera acepta los golpes, porque yo lo dije aquí, que si meten una reforma fiscal, y tenían que proponerla en una actitud valiente, el gobierno tiene que estar preparado para perder 30 puntos de popularidad. Anoten cuál era la popularidad de este gobierno hace 15 días y vamos a medirla. Yo me voy a encargar de hacer, si me hacen el favor de filtrarme la información, y yo quiero que me midan a este gobierno dentro de 3 meses. Cuando en enero, arranque en enero, vamos a hacerle el 31 de enero. Óigame, y si no ha perdido más de 15 puntos, me voy para Baní. No, porque es lo normal. Ahora, ¿dónde está el meollo? Tú haces una reforma fiscal, todo el mundo está en contra de ti, porque es que todos estamos jodidos, porque nos están jorobando la vida, nos están agarrando por donde quiera que tú te mueves. Por donde quiera que tú te mueves. No voy a comprar un apartamento, sí, pero imagínate que este es el segundo y tiene entonces que pagar el IBI. No, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a entonces ahorrar, meto menos, sí, máquina. El problema es que cuando tú metes ese certificado y te quiten el 10, luego, ahora tú tienes que hacer una declaración jurada, y de esa declaración jurada, pagar el 27, por ejemplo. Y donde usted, oye, soy como ciudadano, pero como empresario, donde quiera que usted se mete, a la gente de las MIPYMES que le han dado cierto cariñito, le han pasado la mano, pero igual, o sea, nadie va a quedar feliz. Por eso, horas y horas de vista pública y nadie ha ido a defender. ¡Ah, Dios, coño! ¿A defender qué? Si me está afectando. Es el gobierno que sometió su reforma, que tiene que explicarla en detalles. No solamente con buenos economistas, sino con buenos comunicadores. A mí me hubiera gustado que el gobierno tuviera un Andy Dauajer, no solo con el conocimiento que tiene Andy Dauajer, sino con la capacidad de palabra y de expresión y la capacidad de elaborar un relato. Por eso en esa entrevista que yo le hice, yo en mi vida había mandado tanto audio de una entrevista, porque todo el mundo quería tener el audio para escucharla despacio. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que el gobierno, por una serie de errores que tienen que ver con que usted tiene que prepararse para una batalla, si usted sabe que dentro de 6 meses va a hacer una reforma fiscal, usted 6 meses antes tiene que comenzar a hacer ciertos trabajos que podríamos, profesora Medina y Gómez, nosotros hacer un programa, bueno, pero después le pasamos la factura a quien sea, sí, porque esto de estar trabajando gratis, no. O sea, de cómo se monta todo un proyecto de comunicación estratégica para que el efecto, no es que no te den, señor gobierno, es que te den menos. Porque toda masa que protesta tiene más o menos 3 niveles. Está la gente sensata,
que no está de acuerdo, racional. Está la gente interesada, y está una parte que es posverdad, que eso el gobierno puede hacer lo que sea, que son la gente ya fanatizada. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Separar ese universo e ir trabajando cada sector, porque hay un sector sensible que está dolido, y me inscribo en el club de los pendejos que yo represento. Uno está dolido, ahora usted tiene que venir y darme las explicaciones. Pero además, algo que hay que acelerar es el problema de la evasión y de la elusión. O no cometer errores como decir que voy a fundir ministerios, y cuando yo te pregunto por la empleomanía, dice, no, la empleomanía no se va a afectar. Adiós, coño. Entonces, ¿y cómo es? Entonces, ha habido un asunto terrible, pero yo quiero explicar que no es que se está acabando el mundo, es que cada vez que en un país se va a hacer una reforma fiscal verdadera, y esta es verdadera, aunque es una reformita, porque la reforma, y lo dijo Andy Dawarre, esta es una tercera parte, esta es la primera parte de 3 reformas que necesita el país, porque siempre se habló, aquí lo hablamos, de 250,000 a 330,000 millones de pesos, 250,000 por lo menos se decía, y estas reformitas son en 110,000 millones, y esa reformita, póngale comillas, miren cómo es, que no hay un sector, porque ahí están hasta los banqueros, hasta el sector financiero dice, coño, están afectando los ahorros. Si afectan los ahorros, van a afectar todo el sistema. Adiós, coño, claro que va a afectar todo el sistema. Y los que venden carros van a vender menos carros el año que viene. Ellos no lo sabían. Porque eso es una reforma fiscal. Ahora, ¿de qué manera un gobierno se prepara para lo que le viene encima? Yo no sé hasta qué punto el gobierno se preparó, no se hizo el plan para un poco, si yo te voy a... Esto es como el ratoncito que araña y después sopla. Entonces el soplado no puede ser solamente la caricia para la MIPYME, que te voy a facilitar el anticipo. O errores que se han cometido. Por ejemplo, la Iglesia Católica es un partido político que en América Latina es invencible. Un partido político terrible, que siempre está con el poder y con una capacidad de dañar cualquier gobierno. Terrible. Llegó Trujillo, estuvo con Trujillo. Cuando Trujillo se estaba cayendo, se fue con la oposición. Llegó Balaguer, ya estaba con Balaguer. La Iglesia Católica es un partido político todopoderoso. Entonces, señor gobierno, si tú sabes que la Iglesia Católica es un partido todopoderoso que te va a dar por la Santa Madre y que puede ser determinante porque es el único partido político que tiene centenares de locales donde semanalmente, sin faltar, se hace una reunión de su comité ejecutivo. No, estamos hablando de política. No, estamos en política. Un alto dirigente de ese partido, con una seriedad, todos los domingos. ¿Y qué gobierno? No manca. ¿Y quién gobierno aguanta eso? Yo pregunto. Bueno. Entonces, vamos al paso, Julián. Entonces, si eso es así, señor McKinney, señor gobierno, si usted sabe que la iglesia es todopoderosa, que tiene una capacidad. Aquí hay 2 poderes fácticos terribles, son 3, pero señaló 2. La embajada, que aquí no pasa nada importante sin la aprobación de la embajada, y las iglesias. Entonces, si usted sabe eso, y por lo menos la Iglesia Católica es un partido político organizado, pero lo de los evangélicos es otro caso peor, porque no tiene la organización, no tiene la política social, que es por lo que a mí me gusta la Iglesia Católica. Yo siempre he sido un pro política social, es lo que a mí me enamora de la iglesia, y siempre he sido amigo de lo que Freddy Veracruz llamaba locura del diablo, que son gente maravillosa, con una vida dedicada a servir. Esa es la cara más hermosa de la Iglesia Católica. Entonces, esos 3 poderes fácticos, señor gobierno, usted tiene que tomarlo en cuenta. Ya le va a dar por la madre
lo que no hizo ni Leonel ni Danilo, que es revisar las excepciones. La embajada, bien, gracias. Entonces, si te vas, ¿cómo te vas tú a meter con las iglesias si tú sabes que tú no vas a aguantar esa presión? Porque el pueblo no te apoya que tú metas en cintura esas iglesias. Cuando digo meter en cintura es que yo te puedo dar algunas facilidades, no el relajo que es una iglesia, por ejemplo las evangélicas, que es una excepción de todo y un no pagar ITEVIS por todo y un relajo, porque un gobierno puede excepcionalmente decir, mira, te vamos a dar excepciones para que traigas 6 camionetas sin impuestos. Se hace una excepción para una camioneta para cada iglesia. No, lo que hay ahora con esa ley es un relajo. Ahora, gobierno, si ya usted se está tirando tantos sectores en contra, usted sabía que iba a tener que hacer lo que hizo ayer, porque nadie está obligado a morirse. Yo siempre digo que nadie está obligado a ser valiente. Ahora sí tenemos que ser dignos. Entonces el gobierno no tenía que tocar las iglesias si sabía que cuando ellas le tiraran a matar, y esas iglesias tiran a matar, porque los evangélicos lo que plantean es lo siguiente: pero si en base al concordato la iglesia tiene todas las facilidades, esta guardia tiene un relajo, o sea, todo lo pagan, es con impuestos que hacen iglesias, que hacen todas esas cosas, y le pagan vehículos, todo, no paga de nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia evangélica? Que están tan o más metidas en el seno del pueblo que la misma iglesia católica. Adiós, si vamos a presionar, yo también voy a presionar. Entonces, gobierno, ¿para qué te metes en ese lío si sabes que vas a hacer lo que hiciste anoche? Entonces, yo lo dejo de ese lado, pero creo que el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo posible para recuperar el relato. Yo creo que esto que se está haciendo en el Congreso es muy importante, pero debería ser ampliado al Consejo Económico y Social y buscar que haya una discusión ya no solo de vistas públicas, sino de especialistas. A mí me gustaría ver los Magín, los Andy, los Jaime, los del PLD, Guarocuya, Luis Reyes, toda esta gente sentado a ver de qué manera se puede hacer esto de la forma menos traumática, pero traumática va a ser, porque termino recordando que las finanzas nacionales, ese déficit de 3 puntos y pico %, ese estar cogiendo prestado para pagar préstamos, eso es una muela careada, está infectada, tiene un absceso, y como tiene un absceso, si no te sacan la muela, y no coge anestesia porque está por la infección, hay que sacártela sin anestesia, pero si no te sacan esa anestesia, te vas a morir de una septicemia. Esa es la situación nacional. Que la Magdalena nos guíe. Conoce las claves del día. Entérate.